El día que Iván se sentó en la penúltima fila de la iglesia de San Lorente del Valle, su mirada me desarmó como si abriera una ventana en medio del invierno. No dijo casi nada. No hizo falta. El aire se volvió denso y sentí que mi vida, hasta entonces impecable, se inclinaba peligrosamente hacia un sitio del que nadie regresa siendo el mismo. Me llamo Álvaro, y durante años creí que la paz era caminar recto sin mirar a los lados. San Lorente del Valle me enseñó ese ritmo. Las campanas a las 8, la plaza a las 11, la visita a los mayores a la tarde. Yo sabía escuchar, sabía estar. Me bastaba con ser una presencia quieta, útil, invisible. Al menos hasta aquella tarde de octubre, cuando Iván eligió el banco en penumbra y el mundo pareció guardar silencio para oír su respiración. No cantó. No se movió de más. Solo levantó la vista una vez y sus ojos se quedaron un segundo en los míos, como si la distancia entre nosotros se hiciera estrecha de golpe. Sentí un temblor pequeño en el pecho, una chispa que no buscaba, una calidez de madera recién lijada. La nave estaba casi vacía. Mi pulso sonaba demasiado fuerte. El aire se espesó cuando pasó junto a mí. Su hombro rozó el mío apenas, y esa cercanía fue un aviso. Una frontera dibujada con trazos finos. ¿Confiesa ahora?, preguntó con voz tranquila. Siempre que alguien lo necesite, respondí, cuidando el tono, como quien sostiene un vaso lleno hasta el borde. Entró en el confesionario con paso respetuoso. Habló de su padre, de noches cortas, de la paciencia que a veces se agrieta. Yo asentía y dejaba que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no alcanzan. Cuando su voz bajó, sentí que nos acercábamos a un borde. «Hay algo que no sé dónde poner», dijo. «Puedes nombrarlo aquí», contesté. Noté mi propia respiración recogerse, como si esperara una ola. «Me he enamorado», susurró, y el reloj del coro marcó un segundo más largo que todos los demás. No pregunté de quién, no era mi papel, pero una corriente fría cruzó la celosía y me dejó sin amarras. Mi oficio me enseñó a acompañar sin invadir, a cuidar sin poseer. Aún así, algo ardió bajo la piel. Lo guié hacia la calma, hacia la luz que no hiere. Le hablé de paciencia, de no correr cuando el corazón tiembla. Me dio las gracias con un hilo de voz y dijo que volvería. La cortina se movió y, al quedar solo, apoyé las manos en la madera del banco sexto. Sentí una grieta, pequeña, mía. El viernes, cuando no había misa, Iván regresó. No pedía absoluciones. Pidió ayudar a cambiar las flores. Acarreó jarrones con cuidado. Sus manos olían a resina y a trabajo bien hecho. Trabajamos en silencio. Por momentos, su codo rozaba el mío y el aire se cargaba. Su mano se demoró un instante de más al alcanzarme una vela. Mi pulso se aceleró. La cercanía se volvió peligrosa, como estar a un paso del borde mientras el viento empuja suave. Lo miré sin querer mirarlo. Su atención era un lugar donde uno podía descansar sin explicar nada. «El domingo es la romería», dije, para romper la quietud. «Si te apetece, caminamos juntos». «No sé llevar estandartes», sonrió. «No hace falta un estandarte, hace falta caminar». El domingo la plaza parecía un mantel extendido. Entre saludos y canciones, nos encontramos a la hora del café. Había sombra junto a la fuente, metal frío bajo los dedos. Conversamos de poco. El padre, la lluvia que se hace de rogar, los plazos del taller. Yo me vigilaba cada palabra. Él medía cada gesto. Cuando mi mirada tropezó con la suya, el tiempo se ralentizó. La proximidad se volvió una promesa contenida. El mundo alrededor se desdibujó y sentí mi corazón golpear como si buscara una puerta. «Álvaro», dijo por fin, «quiero ser honesto». Respiré hondo. Esperé. «Creo que me enamoré de usted». La frase no cayó como piedra. Nos cubrió como una tela que abriga. No prometí nada. No huí. Dejé que el silencio guardara lo que aún no sabía nombrar. Mi vida estaba hecha de un sí antiguo que seguía teniendo sentido, pero la realidad delante de mí pedía nombre propio. «No me pidas respuesta hoy», le dije. «Déjame mirar esto con verdad». «No quiero que mientas», respondió. «Puedo esperar. Si hay que elegir, elígete a ti sin lastimarte». Su calma me atravesó. Esa noche volví al banco sexto. No pedí señales, pedí valentía. El aire estaba frío, mis manos temblaban sobre la madera.
Noté cómo el deseo y el miedo se empujaban dentro de mí como dos olas en direcciones contrarias. Cerré los ojos, su respiración cerca, la tibieza que subía por el cuello cuando nuestras miradas se detenían, la tensión callada que encendía cada nervio. Nuestros labios casi se encuentran, pensé, y me obligué a retroceder al borde seguro. Detuve la imagen en el punto exacto donde el mundo se contiene. Los días siguientes fueron de pueblo. Una señora que necesitaba compañía, un chico que pedía consejo, la lista de cantos. Yo estaba en todas partes y, sin embargo, distinto. Sergio, mi amigo maestro, me leyó la sombra. ¿Estás bien? ¿De verdad? Estoy pensando. Entonces vas bien. Sonrió. Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. El rumor llegó como llegan aquí las tormentas. Primero un aire raro, luego una frase suelta. En la frutería, doña Marisa comentó que se me veía contento. Una chica respondió que el carpintero nuevo tenía manos que arreglaban algo más que puertas. Dos risas mal puestas bastaron para que el eco del pueblo duplicara la historia. Sergio lo cortó con una broma y una cesta de naranjas, pero el zumbido quedó flotando, buscando dónde colarse. Esa noche, Iván me escribió tarde. Perdona la hora. ¿Podría rezar por mi padre? Tiene fiebre. Sentí el impulso de salir corriendo. Me contuve. Preparé caldo con las señoras de Cáritas, y al amanecer lo dejé en su puerta. Cuando abrió, sus ojos cansados brillaron. La gratitud nos sostuvo a medio metro, en esa frontera donde la piel parece recordar algo que la mente aún no firma. El silencio entre nosotros ardía más que cualquier palabra. Todo en mí pedía avanzar. Todo en mí supo detenerse. El domingo, después de la misa de 12, la iglesia quedó en un murmullo suave. Me senté en el banco de siempre, la luz cayendo oblicua sobre el suelo. Oí pasos que se acercaban desde la puerta lateral. No quise mirar hasta que sentí la respiración a mi espalda. La sacristía estaba entreabierta. Una sombra cruzó el umbral. «Álvaro», susurró una voz que reconocí y temí a la vez. Me levanté despacio. Si entrábamos, nada seguiría igual. La sacristía estaba abierta lo justo para que cupiera una decisión. Pensé en cerrar, pero unos pasos se detuvieron detrás de mí, y supe que, si daba un paso más, ya no habría vuelta a la versión tranquila de mí mismo. Entré despacio. El olor a cera y a flores se mezclaba con ese silencio que a veces pesa más que una homilía. Iván se quedó en el umbral, con las manos quietas, como si temiera perturbar algo que no se ve. No era confesión, era encuentro. Lo miré sin esconderme. La tensión entre nosotros no se disfrazaba. Estaba ahí, latiendo, pidiendo cuidado. «He pensado en lo que te dije», susurró. «No vengo a pedir nada, solo a decirte que sigo aquí». «Yo también sigo», respondí. «Y necesito tiempo para mirar lo que siento sin fingir». Nos quedamos a medio metro. Bastó esa distancia para que el cuerpo recordara que el deseo y la prudencia también pueden darse la mano. Noté el calor subirme a la cara cuando su mirada se detuvo más de la cuenta. El aire se volvió espeso, y mi corazón marcó un compás nuevo. Nuestras palabras fueron pocas. Lo que callamos tenía más volumen. Salimos a la plaza como dos personas que llevan un vaso lleno. Cualquier paso brusco lo derramaba todo. Esa semana, Sergio me acompañó hasta el puente. No me pidió nombres, me ofreció presencia. «Estás en una cuerda», dijo. «No corras por miedo ni te quedes por orgullo. Si necesitas que pare el rumor antes de que nazca, cuenta conmigo». Asentí. El rumor todavía no tenía forma, pero el pueblo siempre tiene oído para las grietas. Yo no quería alimentar ninguna. El jueves fui a ver a un sacerdote mayor de un convento cercano. No buscaba permiso, buscaba claridad. Le hablé de Iván sin adornos, de mi sí antiguo, de la alegría nueva que no cabía en mis cajones. Me escuchó con esa paciencia que ordena. «La fidelidad no es estar quieto, Álvaro», me dijo. «Es no mentirte. Tómate un mes de verdad lenta, sin prisas, sin gestos que confundan, y habla con quien debas cuando tengas pasos claros». Salí con una frase clavada, verdad lenta. Era justo lo que le faltaba a mi pulso. Regresé a San Lorente del Valle con la decisión de pedir acompañamiento formal. Iván lo supo por mí, no por la plaza. Le envié un mensaje simple. «Necesito un mes para discernir. Te pido paciencia y forma».
respondió con la calma que ya reconocía en él. La tienes. El primer domingo del mes caminamos por el sendero del molino. Hablamos de su padre, del taller, de un banco para la plaza que quería arreglar. A veces nuestros brazos se rozaban y el cuerpo gritaba avanzad. Yo elegía quedarme en el borde justo. La cercanía nos encendía. La promesa de no romper lo que aún no era nos sostenía. La tensión tenía su propia música. A mitad de ese mes llegaron los primeros chispazos de ruido. Doña Marisa dijo en voz alta que se me veía con luz nueva. Una adolescente rió y preguntó si era cosa del carpintero. Sergio apareció con su ironía oportuna. Luz nueva, sí, le he puesto fruta en el desayuno. Cambiaron de tema, pero las palabras cuando tocan piel dejan marca. Yo seguí como estaba. Misa breve, visitas largas, cuaderno de 3 columnas por la noche. En lo que alegró, anoté gestos pequeños. En lo que pesó, la sombra de cualquier malinterpretación. En lo que pide, siempre lo mismo. Valentía. Una madrugada, Iván me escribió. Mi padre tiene fiebre. Quise correr. Elegí el cuidado. Recé en el banco sexto. Preparé caldo. Lo dejé a primera hora en su puerta. Él abrió con ojos cansados y gratitud limpia. La cercanía era una hoguera contenida. Sentí su aliento cerca y el mundo se estrechó. Nuestros labios casi se encuentran, dijo mi mente con crueldad dulce. Yo detuve la escena un segundo antes, como quien salva una madera del corte precipitado. El domingo final del mes prediqué sobre la fidelidad que a veces cambia de forma. No hablé de mí, sin embargo, lo hice. El pueblo escuchó sin morbo. Al terminar, Iván se quedó en la penúltima fila, igual que el primer día. El eco de su silencio me llamó. Entramos a la sacristía. He pedido cita con el obispo, dije. Quiero hacer las cosas bien. Estoy contigo, respondió. No para empujarte, para sostenerte. Me fui con esa paz discreta que llega cuando uno deja de esconderse. El lunes amaneció limpio. Preparé la carta. Llevaba dentro una verdad que ya respiraba. En San Lorente del Valle todo se oye 2 veces, pero aquella vez quise que lo primero se oyera de mi propia voz. Cuando la reunión llegó, fui con mi cuaderno. No pedí permisos, pedí acompañamiento. Hablé de lo que me nacía, de la comunidad que amo, de esta alegría que no sabía dónde poner. El obispo escuchó con humanidad rara. Me propuso un mes de discernimiento formal, prudencia con Iván, normalidad con todos. Salí sin condena ni aplauso. Salí acompañado. La tarde de ese día, Iván lijaba una cruz para los jóvenes. Me acerqué con paso medido. He dado un paso, le dije. Hay camino por delante. Se detuvo, respiró y contestó con esa firmeza suave que me sostenía. Seguimos igual, sin escondernos, sin correr, sin mentir. En la frontera de nuestras manos, el calor pedía entrar. No lo hicimos. A veces la tentación se parece demasiado a la prisa. Cerramos el taller mirando la madera como si fuera una promesa. Si la cuidas, no se agrieta. La noche cayó sobre el pueblo con ese rumor de cosas que aprenden a madurar. En mi cuaderno, la palabra de siempre se repitió: valentía. Debajo, por primera vez, añadí otra: alegría. No gritaba, latía. Y supe que, ocurriera lo que ocurriera, ya no iba a mentirme. La primera vez que escuché mi propia historia en boca de otros, apenas reconocí mis pasos. Las palabras habían aprendido atajos, y sin embargo, detrás del ruido, había una verdad que pedía no esconderse más. El mes de discernimiento siguió su curso. Yo cumplía con cada tarea como siempre, pero dentro de mí algo se ordenaba con una claridad que no humilla. Yo quería ser fiel, y esa fidelidad empezaba por dejar de negar la alegría que Iván me traía. No había espectáculo en ello, había cuidado. En la escuela, Sergio organizó un taller de maquetas y me pidió que charlara con un par de chicos que andaban perdidos. Verlos me ancló. La escucha que doy no depende de una camisa, sino de un modo de estar. Salí de allí con más serenidad que entradas. Esa tarde, al cruzar la plaza, una frase mal puesta me rozó. Dicen que el cura sonríe como quien ya no teme. Respondí con un saludo y seguí. El pueblo intenta, a su forma, decir lo que no sabe. El domingo caminamos otra vez hasta el molino. Iván guardó silencio la mitad del trayecto. Al final, habló. «No quiero ser tu precipicio», dijo.
Si te hago daño, me aparto. No eres un precipicio, contesté. Eres una luz. El riesgo lo traía yo desde antes, la costumbre de negarme. La frase se me escapó como un suspiro. Él bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. La cercanía volvió a arder y elegimos otra vez quedarnos a salvo del borde último. A mitad de semana, la fiebre del padre de Iván regresó. Lo vi cansado, sin alardes, con esa fortaleza silenciosa que invita a quererlo más. Me pidió ayuda para conseguir un medicamento. Lo acompañé al consultorio. Nadie dijo nada, pero supe que más de uno nos vio. El rumor no necesita pruebas, le basta una excusa. Por la noche, Sergio me escribió: «Aquí estoy si hace falta un muro». Respondí con gratitud. Ni héroes ni víctimas, hombres que aprenden a cuidarse. El viernes fui llamado por el obispo. Quiso saber cómo iba mi mes. Le hablé de 3 columnas: lo que alegra, lo que pesa, lo que pide. En lo que alegra, nombré a la gente. En lo que pesa, los ojos que buscan lectura en cada gesto. En lo que pide, la palabra de siempre. Él asintió, y por primera vez me preguntó: «Si tuvieras que decidir hoy, ¿qué te haría más verdadero?». La pregunta me atravesó. «No sé la forma», dije, «pero sé que quiero cuidar este amor y a mi comunidad sin mentiras». «Entonces camina hacia esa verdad, paso a paso», respondió. «Yo no te suelto». Al salir el cielo estaba limpio. No quise llamar a Iván de inmediato. Antes me senté en el banco sexto. Dije gracias. Pedí no confundir urgencia con sinceridad. Cuando por fin le escribí, no hubo discursos. «He sido acompañado con respeto. Sigo adelante», contestó. «Sigo contigo». Esa noche, el rumor decidió probar fuerza. En la frutería, alguien soltó que el carpintero y el cura se veían más de la cuenta. Doña Marisa, que bien podría alimentar hogueras, eligió otra cosa. Cambió de tema con recetas y, sin ruido, nos cuidó. Aprendí entonces que el pueblo puede ser más adulto de lo que tememos. El domingo prediqué la homilía más breve que recuerdo. Hablé del bien que no hiere, de decisiones que se toman de frente. Nadie preguntó al salir. Hubo manos que apretaron fuerte, como diciendo: «No te soltamos». Sergio me guiñó, y la plaza recuperó su respiración normal. Esa tarde fui al taller. Iván lijaba en silencio. La luz de la tarde hacía brillar las vetas. «No vengo a romper tu paz», dije. «Vengo a decirte que ya no me la rompo a mí». La frase le aflojó los hombros. Me contó que llevaba días aprendiendo a esperar sin tristeza. «Me quedo, Álvaro, no porque crea que nos debas algo, sino porque tú y yo ya elegimos el modo, sin prisa, sin esconderse, sin cruzar la línea antes de tiempo. Nos miramos largo. El aire se volvió denso, mi corazón golpeó con fuerza. Su mano, cerca de la mía, tembló apenas. Sentí un llamado a avanzar. Lo contuve. Un respiro más y todo cambiaría, pensé. Me aparté lo justo. A veces la ternura se parece a una renuncia pequeña. Al final del mes, pedí otra cita con el obispo. Esta vez llevé un paso decidido. Quería iniciar el proceso para dejar el ministerio con gratitud, quedarme en el pueblo y cuidar este amor con formas limpias. Él me miró con esa mezcla de dolor y alegría de quien ve a un hombre decir su verdad. Me prometió un camino digno, prudencia mientras tanto, claridad a su tiempo. Se lo conté a Iván junto a la fuente. No hubo celebración, hubo respeto. «Te pido paciencia», dije, «y forma». «Te la doy», contestó, «y la pido para mí». Esa noche, por primera vez, dormí sin sobresaltos. La alegría ya no era un delito secreto, era una promesa cuidada. Al cerrar los ojos, sentí su respiración cerca en la memoria, un calor sereno sobre la piel. La imagen se detuvo antes del borde. La esperanza hizo el resto. La semana siguiente trajo papeles, conversaciones discretas y una paz nueva. Sergio nos sostuvo con su presencia. El pueblo, con su silencio aprendido. Alguien dijo que el cura tenía otra luz. Tal vez sí. Era la que aparece cuando uno decide no esconderse más. Y aunque faltaban escalones, yo ya subía sin temblar. El rumor, esta vez, aprendió mi nombre con respeto. El domingo del anuncio, la iglesia respiraba hondo, como si supiera que una palabra iba a cambiar el tono del pueblo. Yo llevaba la homilía más corta de mi vida y un temblor bien colocado en el pecho.
El obispo vino a San Lorente del Valle para decirlo con calma. Yo iniciaba el paso hacia una nueva forma de servicio fuera del ministerio. Lo pidió con respeto, silencio bueno, cuidado mutuo. No hubo murmullo sucio. Hubo una corriente de humanidad que me sostuvo mientras bajaba del ambón. Doña Marisa me puso pan tierno entre las manos. Sergio me abrazó en medio de la plaza sin teatralidad. Un niño del coro me preguntó si seguiría allí cuando hiciera su primera comunión. Le prometí estar, de una manera u otra. La verdad cabía en todos. Por la tarde, Iván tocó a la puerta de la casa parroquial. No venía a quedarse, venía a agradecer. «Hoy enseñaste algo que no se aprende en libros», dijo. «Lo enseñamos entre todos», respondí. Nadie me dejó solo. Le pedí que se sentara conmigo en el banco sexto. Permanecimos en silencio largo. La proximidad fue un hogar. La tentación de cruzar la línea encendió la piel. La promesa de esperar la apagó sin herirla. Al despedirse, me pidió una sola cosa, que el primer gesto fuese cuando de verdad tocara. Asentí con la certeza de quien sabe guardar su alegría sin esconderla. Las semanas siguientes fueron un taller de formas nuevas. Yo seguí acompañando a la gente, ahora sin alzacuello, con la misma disposición de siempre. Organizamos con Sergio un pequeño banco de tiempo, medicinas, lecturas a mayores, arreglos en casas. Iván abrió su taller a los jóvenes, les enseñó a medir, a lijar, a escuchar la madera. A veces, al cerrar, pasaba por la iglesia vacía y se sentaba en la penúltima fila. Decía que allí el silencio le enseñaba a no confundir prisa con verdad. El rumor hizo un último intento. Un par de miradas quisieron robarnos la historia. El pueblo, esta vez, eligió proteger. Tal vez porque vio que no se trataba de un desafío, sino de un cuidado. Tal vez porque la alegría, cuando no atropella, convence. Un viernes por la tarde llegó la carta con sello romano. No era el final, pero sí un tramo crucial. La dispensa avanzaba. Las fechas se hicieron visibles. Respiré hondo, llamé a Iván y a Sergio. Caminamos hasta el puente. «Ha llegado», dije, mostrando el sobre sin abrirlo. Iván no pidió ver. Le alcanzó mi mirada. «Seguimos igual», contestó. Sin correr, sin escondernos, sin mentir. El domingo del patrón, la plaza estalló en normalidad. Puestos, canciones, risas. Prediqué una gratitud sobria. Al salir, nadie me rodeó con preguntas. Me rodearon con manos. Un hombre del campo, poco dado a floreos, me dijo: «Usted es de los nuestros, pase lo que pase». Sentí que la comunidad me adoptaba en voz alta. Aquello no era un adiós, era un «quédate de otro modo». Esa tarde fui al taller. Iván trabajaba en silencio, concentrado como en una oración sin palabras. «Lo de hoy me ha reconciliado con el ruido», dijo. «A veces la gente sorprende». «Nos han querido bien», respondí. «Ahora nos toca corresponder». Nos quedamos de pie frente a una cruz recién pulida. La madera brillaba discreta. Pensé que nuestro amor debía parecerse a eso, firme, sencillo, sin astillas. El lunes siguiente me reuní con el obispo por última vez antes del anuncio definitivo. Hablamos de cuidar a la comunidad, de mi lugar nuevo, de no convertir nada en un espectáculo. Le dije que me quedaba en el pueblo, que ayudaría en la escuela, en el banco de tiempo, donde hiciera falta. Asintió con alivio. «Nadie pierde cuando la verdad guía», dijo. «Cuídala». Regresé con la cabeza clara. Escribí mi agradecimiento para el domingo de la dispensa. Palabras breves, sin adornos, como quien deja una casa limpia. Dormí como no dormía desde hacía años. El día señalado, la iglesia estaba llena sin estridencia. El obispo habló con sobriedad. Me invitó a decir algo. Subí con paso firme. «Gracias por permitirme servir como sacerdote», dije. «Gracias por seguir permitiéndome servir como hermano. Me quedo en San Lorente del Valle, con ustedes». No añadí más. El aplauso fue hondo, sin gritos. Al salir, el sol parecía nuevo. En la escalinata, Iván me esperaba a distancia prudente. Sergio se colocó unos pasos más allá, como quien hace de frontera amable. Levanté las cejas, una pregunta sin voz. Iván respondió con un gesto mínimo. «¿Puedo?», pregunté, recordando la promesa. Él extendió la mano. La tomé. No hubo ovación. Un par de vecinos sonrieron y se dieron la vuelta para cuidar nuestra intimidad.
La piel ardió limpia. El mundo encajó. Gracias por esperar, susurré. Gracias por llegar bien, respondió. Aquella noche, la casa ya no fue la misma. No por lo que faltaba, sino por lo que al fin podía decirse sin miedo. Me senté en el banco sexto, como siempre. Dije gracias. Luego guardé el cuaderno de las 3 columnas. No porque se acabara el aprendizaje, sino porque al fin había pasado de la tinta a la vida. La primera vez que caminamos sin vigilarnos por dentro, el pueblo siguió su ritmo como si nada, y como si todo. A veces la libertad suena exactamente así, anormalidad que por fin se puede habitar. Las semanas posteriores dibujaron nuestra forma. Sergio me llamó para acompañar a chicos que necesitaban un adulto que escuchara sin prisas. Yo dije que sí. Iván fijó las tardes del taller para jóvenes. Medir, lijar, construir estanterías sencillas. En cada gesto, el pueblo nos devolvía un lugar. Nadie nos pedía que rindiéramos cuentas. Nos pedían lo de siempre: estar. Una tarde, doña Marisa se acercó con 2 mandarinas. «Para que la alegría no se quede sin vitamina», bromeó. Reí. Reconocí en su humor la bendición de quien nunca pronuncia la palabra amor, pero la practica todos los días. Con Iván fuimos aprendiendo a vivir la cercanía sin trampa. Había noches en que el viento traía miedo viejo. ¿Y si todo esto se rompe? Lo miraba y el miedo aprendía modales. El calor de su mano, cuando por fin la entrelazaba con la mía en la calle tranquila. No gritaba victoria, decía hogar. A veces, al detenernos en el puente, el aire nos empujaba a cruzar un borde. Nuestra promesa seguía vigente: avanzar sin atropellar. La piel ardía, sí, pero el latido encontraba su ritmo sin pedir atajos. Un día llegó al buzón una carta con la confirmación final. La dispensa estaba concedida. Me quedé de pie junto a la ventana, con la sensación exacta de cerrar una puerta y abrir otra que siempre estuvo en la casa. Llamé a Sergio, que no preguntó si estaba seguro. Celebró que fuera honesto. Llamé a Iván, que llegó con paso tranquilo. «Es oficial», dije. Él no hizo teatro. Me abrazó con esa contención que sabe que el amor también es forma. En ese abrazo, la memoria del borde se encendió, y sin embargo, la serenidad ganó. La cercanía se volvió un refugio que no pedía pruebas. El domingo siguiente, la gente trajo normalidad en cestas. Un encargo para la escuela, una abuela que necesitaba lectura, un joven que quería hablar de lo que no se atreve en casa. Al salir, un hombre del campo me detuvo. «Usted sigue siendo el mismo, pero más verdadero». Agradecí sin palabras. La frase me acompañó todo el día como una llave que abre despacio. En la feria del libro local, presentamos un cuaderno que armé con los chicos. Pequeñas notas sobre cosas que sostienen. Iván los encuadernó con hilo rojo. No era una obra grande. Era exactamente lo que necesitábamos. Algo sencillo, útil, verdadero. La gente se vio reflejada, y eso bastó. Cayó la tarde, y Sergio pidió una foto grupal. No hubo pancartas. Hubo cuadernos alzados y una risa que soltó la tensión acumulada durante meses. Al volver a casa, Iván me rozó la mano con una naturalidad nueva. Sentí un escalofrío tibio subir por el brazo, un pulso que ya no pedía permiso a la culpa. La mirada que me lanzó duró un segundo más de lo prudente. El mundo se encogió a la medida de nuestras respiraciones. «Hay algo que no quiero olvidar», le dije en el puente. «Todo esto existe porque muchos nos sostuvieron. No quiero que a nadie le falte algo por nuestra felicidad». «Mírate», respondió. «Eres más tú. Eso ya devuelve». Sonreí. En su respuesta había una promesa que no necesitaba voto para ser fiel. Las noches dejaron de ser un inventario de temores. A veces, claro, asomaba el viejo impulso de esconderme. Me bastaba recordar la primera mirada de Iván en la penúltima fila. Ese fue el comienzo, el instante en que el aire de la iglesia supo que una vida estaba por girar. No hacia una huida, sino hacia una honestidad que aún me enseñaba a respirar. Un viernes, Sergio llegó con una propuesta, un taller de escucha para padres primerizos. Lo preparamos en la sala de la escuela. Al terminar, Iván se quedó recogiendo. El silencio se hizo denso. Su mano se demoró un instante sobre la mía. El cuerpo recordó el borde. Esta vez no hubo precipicio. Hubo una certeza mansa. Nuestras miradas se sostuvieron. Sentí el fuego bajo la piel, la llamada a cruzar.
Me acerqué lo justo. El mundo se detuvo en esa quietud peligrosa que ya sabíamos nombrar. Llegamos, susurró. Llegamos bien, respondí. El otoño trajo nubes nítidas y olor a leña. Yo ya no llevaba sotana, pero la gente me buscaba igual. Aprendí que servir no dependía de una prenda, sino de una lealtad sencilla. Iván, por su parte, enseñó a los chicos a construir estanterías rectas y, sin darse importancia, a poner recto lo que a veces se nos tuerce por dentro. Una noche, subimos al puente cuando el pueblo bajaba persianas. No hicimos planes grandilocuentes. Enumeramos gestos pequeños, un banco nuevo para la plaza, una excursión con los jóvenes al embalse, un ciclo de lectura. Nos reímos de lo peligrosamente normales que nos volvíamos. «Es la mejor revolución», dije. Iván me miró con ese brillo que ya sabía leer. La cercanía se volvió un hogar sin barrotes. Nos inclinamos apenas. El aire cargó de promesas. Nuestros labios casi se encontraron. Dejé que la escena respirara en ese borde exacto, donde el cuerpo pide y el alma mide. No se trataba de negar, se trataba de llegar con la forma adecuada. Volvimos a casa con la tranquilidad de quien encuentra por fin su sitio. Antes de dormir, abrí por última vez el cuaderno de las 3 columnas. En lo que alegró, escribí: manos que se buscan a la vista de todos. En lo que pesó, los miedos viejos que ya no mandan. En lo que pide, no olvidar de dónde venimos. Cerré el cuaderno y lo guardé. La lección ya no necesitaba papel. Al día siguiente, la plaza sonó a lo de siempre y a algo más. La campana marcó la hora con normalidad amable. Iván abrió el taller. Yo preparé el taller de escucha. Sergio se burló de nosotros con cariño, como quien celebra que 2 amigos hayan aprendido a vivir sin fingir. En el puente, por la tarde, nuestras voces se mezclaron con el agua. Nadie lo dijo, pero todos lo sabíamos. Habíamos llegado. Y quizás por eso, el eco del pueblo, ese que todo lo escucha 2 veces, eligió esta vez repetir la palabra correcta. Bien.